tiene su propio fin en sí misma, o sea, no tiene como función elaborar un producto. ¿Sí? Y es una actividad que exige la presencia y cooperación de otros. Esto es una performance. Es una acción que tiene la finalidad en sí misma, que se agota en su ejecución. ¿Qué produjo una buena clase? ¿Qué produjo una buena conferencia? ¿Qué produjo un buen sermón? ¿Qué produjo un buen discurso de un político? ¿Dónde está el producto? Es la performance, se agota en su ejecución. No hay que pensarlo como insumo, proceso, producto. Esto es lo que yo quiero discutir. Pensarlo con otro paradigma distinto al de insumo, proceso, producto. La segunda, que es la segunda característica de la performance, es que exige la presencia de otros. Es una actividad pública. Y no solo la presencia, diría yo, la participación, no una presencia pasiva, la participación, la cooperación. Aun cuando sea una obra de teatro tradicional, es importante para el arte. El espectáculo lo hace el público y los artistas. Y en el caso de los servicios personales, la participación de los aprendices es necesaria, es estructuralmente necesaria. No hay aprendizaje si no hay participación del aprendiz, como tampoco hay curación si no hay participación del enfermo, del que ha perdido la salud. No es el maestro que produce el aprendizaje, sino que el aprendizaje se coproduce, y en esta coproducción hay ciertas cosas que tienen que poner el público, en este caso los alumnos, y cuando son pequeños, los alumnos y sus familias. Estas son las dos características de la performance. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Cuál es la virtud del que realiza y ejecuta una performance? Hay muchas virtudes. Tiene que tener virtudes cognitivas, características éticas, bueno, ya lo sabemos, todo lo que tiene que tener buen maestro. Los maestros están permanentemente sobreexigidos, les ponemos exigencias. Tienen que ser sabios, héroes, magos, apóstoles, en fin, un montón de exigencias contradictorias. Pero yo voy a decir que hay una cualidad que tiene que tener el maestro virtuoso, al igual que cualquier ejecutante virtuoso, que es la capacidad comunicativa. Esto me parece fundamental. Obviamente que la acción pedagógica no es una simple relación de comunicación, donde hay un emisor, un receptor, sino que hay una asimetría entre... Pero veamos, es sobre todo comunicación. Esta es para mí una de las virtudes fundamentales que tiene que tener el maestro. ¿Cuáles son las consecuencias sobre la evaluación? En lo poco tiempo que me queda, voy a tener que achicar. 10. Bueno, en primer lugar decir que medir la calidad de los maestros es más que una preocupación de los maestros, es una preocupación de los políticos, los gestores y los expertos. No es ni de los maestros ni de los sindicatos. No han tenido de ellos la iniciativa, no está en la agenda de ellos. Es una agenda, está impuesto a su agenda. No es siquiera una preocupación de sus organizaciones representativas, sino de políticos y administradores de los sistemas educativos contemporáneos. Voy a decir que hay tres problemas, ¿no? Cuando piensa uno en la elaboración de los maestros, tengo que pensar en por lo menos tres cosas. Primero, que el trabajo docente es un trabajo colectivo. Se me hace imposible medir la calidad del docente individual, más buscando como indicador, o recurriendo como indicador al supuesto producto que sería el aprendizaje de los chicos en lengua matemática. Imputarle a un docente individual el promedio de lengua matemática al cabo de un año de sus alumnos me parece una impertinencia, porque este es un trabajo esencialmente colectivo. Exista o no exista colaboración o coordinación explícita entre los agentes. En muchas instituciones no hay una colaboración explícita, pero el aprendizaje es el resultado de una acción mancomunada, aunque sea sumativa, de distintos docentes que actúan en forma contemporánea o que han actuado antes, en el pasado. La segunda característica es que el aprendizaje no depende solo de la performance de los profesores, eso ya lo sabemos. La participación de los aprendices es ineludible. Eso usted puede imputar al maestro, a un maestro singular, el aprendizaje en matemática de los chicos al final del año escolar. Porque intervienen muchos factores en el proceso de aprendizaje, es un proceso de coproducción, ya lo dijimos, de una gran complejidad. Y en tercer lugar, resumiendo rápidamente, muchos de los efectos de la educación, o los efectos de las performances de los docentes, son diferidos en el tiempo. Yo, después de 30 años, me doy cuenta ahora, en función de los problemas que tengo que resolver hoy, de lo útil que me fue una lección de un maestro de mi universidad que yo desprecié durante todos los 30 años. Recién ahora me doy cuenta, qué caray, qué importante que fue haber tenido ese profesor que me enseñara tal cosa. O sea, los efectos son diferidos en el tiempo sobre los individuos, así que medirlo al final del año me parece también otra... Bueno, riqueza del trabajo docente, yo lo titulé al trabajo y es el último punto, acá penúltimo punto de mi presentación, era la riqueza, complejidad del conocimiento del trabajo docente y pobreza de las evaluaciones, ¿no? ¿Qué me queda decir?
En tanto servicio personal que se ejerce con otros y sobre otros, la enseñanza es un trabajo difícilmente objetivable, un trabajo cuya producción se mide mal. François Duvet, sociólogo amigo francés. No se mide fácilmente. Las evaluaciones siempre han dejado de lado algún aspecto que es juzgado esencial por los propios protagonistas, los cuales difícilmente se reconozcan en esas evaluaciones. Por lo general esas cosas que no se evalúan tienen que ver con las relaciones cara a cara, con los alumnos, con la familia, con el director, con los colegas, aspectos que sin duda constituyen un capítulo fundamental de su trabajo. En la cuestión relacional el maestro pone mucho de sí, pone su cuerpo, sus sentimientos, sus emociones, es decir, mucho más que el conocimiento de competencias técnicas o procedimientos aprendidos. En realidad, cuando se habla de virtuosismo del docente, se hace referencia a estas cualidades que se ponen en juego en la relación con los otros para obtener credibilidad, confianza, para evitar y resolver conflictos, evitar tensiones, etc. Según esta perspectiva hay que distinguir dos dimensiones en el trabajo docente. Una tiene que ver con el contenido crítico y ético de su trabajo y la otra se desprende del contexto organizacional donde el maestro actúa. No hay que olvidar que la performance docente no se despliega en el vacío, sino en un contexto organizacional predominantemente de tipo burocrático, es decir, regulado y jerárquico. Según Duvet, la justaposición de esta lógica de organización y de un trabajo crítico fuertemente subjetivo participa de una representación de la vida social en la cual los temas individuales y morales parecen separarse de aquellos de la actividad organizada. La racionalidad instrumental, que es típica de las organizaciones burocráticas, entra en contradicción con la racionalidad de los afectos, de los sentimientos, de la ética, de la moral, etcétera, etcétera, que son muy valoradas por los propios protagonistas, por los docentes. La última, con esto cierro. Creo que hay detrás de esta cosa de las estrategias de evaluación, especialmente algunas preferidas, digamos, por actores políticos más bien que podríamos convencionalmente situar a la derecha o tecnocráticas, hay, digamos, ciertas teorías de la acción social que están detrás de las propuestas de evaluación. En términos esquemáticos diría que hay dos grandes teorías de la acción social y que están detrás de las propuestas de evaluación docente, que tienden a proliferar en varios países de América Latina. En primer lugar tenemos la perspectiva idealista de la acción social, que considera a la gente como sujeto de la práctica. El docente como sujeto de la práctica y que entonces lo vuelve responsable de lo que hace, porque el sujeto es el que sabe lo que hace. No es un agente de estructura. El idealismo dice que las prácticas humanas, que lo que el maestro hace depende de sus conocimientos, sus valores, su intencionalidad, su voluntad. Entonces él es responsable de lo que hace. Desde este paradigma se supone que la práctica docente es el resultado de su voluntad e intencionalidad. Entonces él debe rendir cuenta por lo que hace. Por eso se lo evalúa. En cambio, si se mira la práctica desde una perspectiva estructuralista, el desempeño del docente depende no solo de sus conocimientos, predisposiciones y valores, o intenciones y voluntad, sino que en su práctica debe necesariamente movilizar reglas y recursos de distinto tipo. En este caso no tiene mucho sentido hacerlo completamente responsable de lo que hace. Lo que nosotros hacemos depende de nuestras competencias, nuestras capacidades, nuestros valores, nuestras inclinaciones, predisposiciones, nuestra subjetividad, pero también depende de las reglas y los recursos que las instituciones colocan ahí a nuestro alcance para poder desempeñar. Nadie actúa en el vacío. En América Latina, además de decirlo, existe una desigualdad creciente en las instituciones escolares. No todos los docentes disponen de los mismos recursos para ejercer el oficio. Entonces, dada esta diversidad, hay que ser cuidadoso al momento de pretender evaluar el desempeño docente y sus supuestos productos, los aprendizajes de sus alumnos, porque el maestro no actúa en el vacío social. Habría que hacer otra crítica también a la cuestión de la evaluación, que supone la idea de estandarización. No me queda tiempo aquí, pero toda evaluación supone estandarización, supone la selección arbitraria de una característica indicador dentro de un complejo de cualidades de un quehacer humano, de un agente, y erigirlo en el principio clasificador fundamental. Es un acto profundamente arbitrario en la idea de estandarización, de regularización. Esto no tengo tiempo de desarrollarlo aquí, pero creo que es una de las críticas que hay que hacerle a las propuestas de evaluación, la idea de estándares y estandarización.
La experiencia indica que por lo general somos estructuralistas cuando explicamos nuestros fracasos e idealistas cuando justificamos nuestros éxitos. Cuando fracasamos decimos, el sistema no me dejó, mi jefe no me dejó, no me dieron los recursos. Cuando tenemos éxito somos los héroes, somos nosotros los protagonistas. Fui yo porque a mí se me ocurrió la idea, porque yo quise. Cuando fracasamos le imputamos a los factores estructurales, somos estructuralistas. En el primer caso enfatizamos los determinantes estructurales que nos obligan a hacer lo que hacemos o que nos impida actuar de otra manera. El sistema, la estructura, el modelo, el imperialismo, el capitalismo, en fin, la globalización, todo lo que ustedes quieran. En el segundo imputamos a nuestra intencionalidad, a nuestras estrategias, a nuestras propias aptitudes los resultados de nuestro actuar. Cuando nos referimos a los otros, tendemos a responsabilizarlos por sus acciones, en especial cuando se trata de nuestros subordinados. Los ministros de Educación y los funcionarios tienden a responsabilizar a los maestros por los malos resultados de aprendizaje. Pero tienden a explicar sus propios fracasos, cuando fracasan sus reformas, por factores estructurales que ellos no están en condiciones de controlar. Y no me dieron los recursos, el ministro de Economía no me financió, las relaciones de fuerza no me permitieron, las estructuras no me impidieron. Me impidieron hacer lo que yo quería hacer. O sea, estructuralistas para explicar sus fracasos, pero son subjetivistas cuando le exigen a sus subordinados hacerse responsable de lo que hacen. Bueno, lo dejo aquí, me tragué en el camino varias píldoras, pero se dice normalmente que los sociólogos somos gente que le complicamos la vida a la gente, no contribuimos a resolver los problemas. Yo no soy tan ambicioso. Me conformaría simplemente con complicarle la vida a mis amigos evaluadores de docentes. Nada más. Gracias. Buenas tardes.